Buenas tardes. A nosotros nos correspondió el protocolo de atención para situaciones de presunto racismo y discriminación étnico-racial. Las integrantes son Alejandra Rubiano, Kerly Molina, Jessica Giraldo y Laura Ovache. Entre las definiciones de racismo nos hablan la Declaración de los Derechos Humanos y la Constitución Política, donde básicamente lo que nos dicen es que toda persona tiene derechos y libertades sin ninguna distinción alguna, como raza, sexo, idioma, religión, y que se debe respetar la conservación de la cultura. Entre esos nos nombran qué culturas tenemos, pero aunque estas definiciones sean claras, realmente sigue habiendo racismo y discriminación. Una persona es víctima de racismo o discriminación por sus propias características. También puede ser víctima en forma verbal. Eso es porque pertenece a otra comunidad o simplemente por sus rasgos físicos, por ser negro, blanco, cabello largo, cabello corto, flaco, gordo, cualquier clase de discriminación. Entre esas hay dos clases de racismo: el racismo estructural, que impacta el devenir social y puede ser de forma verbal, con o sin intención. Eso no significa que no pueda ser denunciado. Debe ser denunciado, no importa si es con o sin intención. Eso viene desde la cultura, la sociedad, la economía. Ese racismo estructural y el racismo cotidiano son las prácticas y los comportamientos. Hace parte de la vida escolar, producido en gestos, expresiones y prácticas de comportamiento, como por ejemplo en la vida escolar en los niños cuando se dirigen hacia una persona de pronto de raza negra, de color negro, entonces lo discriminan. Entonces, o por ser, como notamos a veces de Venezuela, entonces eso ya es discriminación. Entre esos encontramos como la protección de los derechos humanos que son contemplados en la Constitución Política de Colombia. Entre esos encontramos varios artículos donde nos hablan acerca de proteger la diversidad étnica, la discriminación, y que se debe tener en cuenta que hay varias normas que sustentan esta protección de los derechos. Entre esas encontramos las más conocidas como los derechos humanos, el Pacto Internacional, la UNESCO, la Declaración de las Naciones Unidas. A continuación hablaremos de las señales o indicios de presunto racismo y discriminación étnico-racial en tres instancias. La primera, en el establecimiento educativo; segundo, hacia la víctima; y tercero, hacia el agresor. En primera instancia podríamos identificar cuando se dirigen hacia estas personas con estereotipos, cuando indican que son buenos para ciertos roles o ciertas actividades como la limpieza y el aseo. En segunda instancia encontramos a la víctima. Podríamos identificarla cuando ésta presenta baja autoestima o conductas suicidas, cuando tiene temor y rechazo a relacionarse con sus compañeros, cuando presenta bajo rendimiento académico y desmotivación para participar en las actividades académicas. Para identificar el agresor podríamos identificarlo cuando estos se dirigen hacia otros niños con calificativos de conflictivos o problemáticos, cuando suponen que tienen poco nivel educativo o académico, cuando los tildan de bulliciosos, escandalosos, indolentes o flojos. A continuación, presentamos el diagrama de atención al que se le da manejo de acuerdo a las características de la víctima y el agresor. Hay situaciones o casos que activan el protocolo de atención. En primer caso es cuando un miembro de la comunidad educativa presenta señales o indicios de un presunto racismo y discriminación étnico-racial. Cualquier persona de la comunidad puede identificar esta situación y la puede denunciar. El segundo caso es cuando hay un reporte de una situación de racismo y discriminación por parte de una víctima, de un integrante de la comunidad educativa o un tercero. En este caso, las autoridades educativas deben indagar más acerca de la situación. El tercer caso es cuando se identifica en flagrancia un caso de racismo y discriminación étnico-racial reciente que afecte la integridad física y mental de un miembro de la comunidad educativa. En este caso se debe seguir el protocolo y se debe solicitar ayuda a la línea 123. Descripción de actividades. Actividad 1. Identificar señales o indicios de presunto racismo y discriminación étnico-racial.
Hay que aclarar que los afectados del racismo y la discriminación no siempre son los niños, niñas o adolescentes, puede ser cualquier miembro de la comunidad educativa. Actividad 2. Obtener más información acerca de los hechos y documentar la situación. En este caso se debe indagar y por la institución debe reunir las partes y propiciar un diálogo asertivo y buscar la reconciliación. Actividad 3 y 4. Solicitar apoyo a la línea 123 al cuadrante de la Policía Nacional y remitir a la presunta víctima a la entidad de salud más cercana. Esto se hace cuando está en riesgo la vida. En caso de no poder esperar el apoyo, la institución debe llevar al alumno a la entidad de salud más cercana en coordinación con la policía. Actividad 5. Contactar a la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Secretaría de Educación Distrital para recibir asesoría acerca del abordaje de la situación. La Secretaría tiene a esta disposición un correo y unas líneas telefónicas para poder recibir la orientación. Actividad 6. Elaborar el reportaje. La persona encargada debe realizar la identificación de las señales, el abordaje del tema, conocer los actores, los datos básicos del afectado, los antecedentes y el contexto en que se dio la situación. Actividad 7. Registrar en el sistema de alertas de la Secretaría de Educación Distrital y elaborar el reporte. Actividad número 8. Contactar a los padres de familia o acudientes de los niños, niñas o adolescentes afectados. El rector o el orientador debe ser quien se contacte. Se debe realizar un reporte escrito y sensibilizar a los padres de familia sobre las acciones de discriminación. Actividad 9 y 10. Reporte a la Policía de Infancia y Adolescencia y al Centro Zonal del ICBF. Se debe realizar el reporte del caso a las autoridades administrativas competentes. Es necesario que se brinde acompañamiento durante el traslado del menor. Actividad número 11. Poner en conocimiento la situación al Comité Escolar de Convivencia. El rector es el que debe realizar el informe a los integrantes. Es importante guardar reserva de aquella información que pueda atentar contra los derechos de la intimidad. Se debe proponer y adoptar medidas pedagógicas, realizar talleres de sensibilización a la comunidad educativa de actos de racismo y discriminación étnico-racial. Se deben atender las alertas y dar orientación para mejorar la autoestima y el empoderamiento de los niños. Actividad 12, 13 y 14. Cuando el presunto agresor es mayor de 18 años, se debe poner en conocimiento el caso a la Fiscalía General de la Nación o a la URI más cercana. Si es menor de 18 años y mayor de 14 años, se debe activar el protocolo de atención del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Cuando el presunto es menor de 14 años, el caso debe ser puesto en conocimiento del Centro Zonal del ICBF de la localidad donde vive. Actividad 15 y 16. En los casos en los que el presunto agresor haga parte del personal administrativo o público, se debe reportar a la DILE, a la Oficina de Control Disciplinario de la SED y a la Personería de Bogotá. De acuerdo al Código Penal colombiano, toda persona debe denunciar los delitos. Artículo 417. Actividad 17. Adoptar e implementar acciones de promoción y prevención. La orientación escolar debe realizar una intervención de convivencia que consiste en brindar espacios de diálogo para recolectar información e implementar planes de intervención psicosocial y psicopedagógicos para la comunidad educativa. El establecimiento educativo debe llevar a cabo acciones educativas dirigidas y orientadas para la sensibilización, concientización, prevención y eliminación. Para esto se debe solicitar acompañamiento de la Dirección de Inclusión e Integración, diseño de implementación de talleres y la implementación de la CEA en el PI y en el Manual de Convivencia. Actividad 18. Realizar el seguimiento al caso. Monitorear el estado físico y emocional de las personas afectadas, monitorear el cumplimiento de las medidas pedagógicas, verificar que en los casos de restablecimiento de derechos se estén desarrollando a satisfacción, verificar que el establecimiento educativo esté generando prácticas orientadas a la prevención de estas situaciones, verificar que el Comité Escolar de Convivencia esté realizando las acciones de seguimiento y verificar en los casos remitidos a otras entidades que estén recibiendo la atención correspondiente. Actividad 19. Realizar el cierre del caso en el sistema de alertas de la SED.
en caso de haber sido reportado y cuando las causas que dieron origen a la alerta fueron atendidas de manera integral por las entidades competentes. El cierre del caso debe realizarlo el rector y se realiza cuando se hayan tomado todas las medidas anteriormente nombradas. Si se presenta una nueva situación después de realizar el cierre del caso, debe generar un nuevo reporte en el sistema de alertas de la SED y aplicar el protocolo de atención establecido. Muchas gracias.